Bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros María Eugenia Romero, es directora de Equidad de Género. Muchas gracias por visitarnos aquí en Galería. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hay muchos temas respecto a la protección de los derechos de las mujeres y ustedes han hecho un trabajo extraordinario no solamente en nuestro país, sino en las reuniones internacionales ante la ONU en representación de diferentes ONGs. Y hay varios temas que me gustaría tocar. Para empezar, los presupuestos públicos con perspectiva de equidad de género. ¿Cómo andamos? Bueno, esa es una tendencia mundial que se inició hace ya varios años. En México, Equidad de Género, la organización en la que yo trabajo, fue pionera, porque nos parece muy importante que no solamente se hagan políticas y programas a favor de los derechos o del bienestar de la población, sino que tiene que haber recursos que los sustenten. Entonces, en el 2000 nosotras empezamos haciendo una revisión de cómo estaban los presupuestos federales. ¿Qué había ahí? ¿Para qué le ponían dinero? ¿Dónde lo ponían? ¿Cómo lo ponían? Etcétera. Identificamos que el dinero etiquetado para mujeres en ese año, así directamente que dijera en algún programa mujeres, etcétera, era de 0.03% del total del presupuesto. No ha cambiado muchísimo, estamos como alrededor no hemos llegado al 1%. Sin embargo, estas acciones que vinimos haciendo y gracias a la sensibilidad de legisladoras y legisladores con los que hemos venido trabajando durante todos estos años, ya hay un compromiso de los legisladores, del legislativo en general, de hacer un análisis de algunos programas con perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Que el dinero que se pone en un programa no es neutral, afecta de manera distinta a hombres y mujeres. Los programas no llegan igual a hombres y mujeres. Entonces, ¿qué buscamos? Reducir la brecha de desigualdad. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, hay empleo temporal. Hay una bolsa de empleo temporal y cuando se dan esos programas generalmente tienen que ver con la construcción. Las mujeres participan poco en la construcción. Entonces no se benefician de recibir un salario o de tener un trabajo en esas circunstancias y entonces tenemos que crear programas que busquen también que las mujeres tengan igualdad de oportunidades para acceder a un empleo o a un beneficio de algún tipo de programa. Lo mismo sucede en educación, en salud, en esos temas, que en el tema laboral. Exactamente, o sea, nosotras, bueno, como Equidad de Género, justamente tenemos una mirada de género en todos sentidos. O sea, las mujeres vivimos la vida de manera distinta que los hombres porque tenemos una función biológica y además ha habido una carga social que nos ha dejado a nosotras la responsabilidad de la crianza de los hijos y de la familia, del cuidado de la familia. En ese sentido, bueno, hay que crear condiciones igualitarias para que las mujeres puedan acceder al desarrollo profesional, al estudio, a la salud, etcétera, y además para que haya una mayor igualdad dentro del ámbito familiar en términos de las responsabilidades familiares, ¿no? ¿Cómo lo podemos explicar, grosso modo, este tema de a veces no se paga lo mismo y además no tenemos las mismas obligaciones en tanto no tenemos el mismo tiempo para dedicar a la familia o incluso a uno mismo, ya más allá de los hijos, a la salud de nosotras mismas? ¿Ustedes cómo están encontrando en este momento esta situación? Bueno, prevalece una preferencia para empezar para contratar a los varones en diferentes puestos porque obviamente tienen a una mujer que les resuelve toda la cuestión doméstica y lo cual les permite estar más tiempo en el horario laboral y responder a sus funciones, ¿no? Y las que son mamás solteras o por alguna circunstancia están solas en la educación, sí se les celebra en los medios de comunicación y en los discursos, pero a la hora de contratarlas no es tan fácil, no hay tantos permisos, no hay todas estas prestaciones para que puedan desempeñar estos dos trabajos. Sí, exactamente, se prefiere entonces tener menos problemas y se contrata a hombres y cuando hay mujeres pues sí se enfrentan a una serie de problemáticas que son muy particulares porque bueno, se enferma el hijo o la hija, tienen que llevarlos al médico, tienen que hacer una serie de cosas. Creo que ahí tenemos que cambiar mucho la cultura de empresarial y laboral porque
Esto crea una mayor desigualdad en las familias. O sea, podemos ver familias donde los varones están fuera del hogar todo el día porque pareciera ser que no tienen nada más que hacer y tienen la exigencia del jefe, y las mujeres son las que están todo el tiempo en la casa. Yo creo que debería haber una política laboral que tuviera, por un lado, horarios más reducidos, que les permitiera a las personas tener además actividades de recreación o de convivencia familiar. O sea, estos horarios extendidos de 10 horas al día me parecen excesivos, sobre todo en una ciudad tan grande como la nuestra, que tiene distancias tan impresionantes. Yo creo que la gente rendiría más y sería más productiva y feliz, incluso además para la propia empresa, ¿no? Y sobre todo eso, más feliz. No tiene por qué ser una carga lo que tengamos que vivir, no tienen por qué las mujeres tener tantas presiones para poder sobrellevar una cosa tan hermosa como puede ser tener una familia y ayudar en la crianza y en la educación de los hijos si no e hijas, ¿no? Postergando, o de plano ya lo ves como un plan nulo en la vida. Sí, claro, si no hay apoyos, pues hay muchas mujeres ahora que se están cuestionando si realmente quieren involucrarse en esas tareas. Oye, ¿y sucede lo mismo en empresas que son lideradas por mujeres que por hombres? Esta misma situación de preferir a los hombres, de repente castigar con ese tipo de horarios, permisos, etcétera. Mira, yo creo que las cuestiones, o sea, no podemos generalizar, claro, pero yo creo que el problema es que las empresarias y empresarios buscan la productividad. Y creo que es una productividad mal entendida. Creo que debería haber otras maneras, otros mecanismos, como decía, horarios reducidos, incluso diferentes puestos que tuvieran una persona en la mañana y otra persona en la tarde. Nos permitiría una mayor productividad de la empresa y al mismo tiempo las personas tendrían vida propia para hacer otras cosas. Claro. ¿Y cuáles son los avances en repartición y en el etiquetado del presupuesto público con este sentido de equidad? Bueno, hemos avanzado. Digo, lo más relevante que yo podría plantear es que ahora hay muchas legisladoras y legisladores que están interesados en que se hagan presupuestos con perspectiva de género. Y esto que permite que haya dinero etiquetado para ciertos programas que además no se va a tomar, digamos, antes estaban en bolsas más grandes, entonces si había alguna emergencia se tomaba ese dinero y después ya no sabíamos dónde había quedado para el programa específico de género. Entonces ahora con los presupuestos etiquetados que hemos tenido ya no los pueden mover de ahí. Además cada año deben incrementar el monto, no se pueden reducir. ¿Hay estados más favorecidos? No necesariamente es en realidad porque esto es a nivel federal, entonces son las secretarías de Estado las que finalmente bajan el recurso hacia los estados, y ahí deberán tener sus propios criterios. También estamos trabajando con algunos estados para que ellos sus propios presupuestos estatales los hagan con perspectiva de género. Ahora, el empoderamiento económico es otra línea que ustedes traen. ¿Cómo vamos? Bueno, esa es una cuestión que nosotras hemos venido trabajando porque queremos que las mujeres accedan a recursos. Entonces estamos en lo que se llama la iniciativa SUMA. Es una coalición de 4 organizaciones que concursamos para un proyecto en las Naciones Unidas, de ONU Mujeres y del Fondo de Igualdad. Fuimos uno de los 13 proyectos en el mundo que ganaron, de 700 propuestas que se presentaron. Y ¿en qué consiste ese proyecto? La idea es aumentar primero el número de mujeres en la política. ¿Qué queremos? Que haya más mujeres de diferentes ideologías, de todas las ideologías, en más cargos de elección popular. ¿Por qué? Porque queremos aumentar la oferta para el electorado. No puede ser que estén limitados solamente a los hombres y a una forma de ser o de pensar el asunto. ¿Qué queremos? Que los votantes puedan tener una amplia gama y que en esa gama estén las diferentes mujeres que puedan participar. Eso lo venimos haciendo desde el 2010. Hemos trabajado ya en 6 estados que han realizado elecciones para presidencias municipales. En esos 6 estados, antes de que SUMA llegara, había 28 presidentas municipales, ahora hay 39, 11 más. Y hemos acompañado a estas políticas en el proceso de, pues desde que se
ella pide ser candidata y a partir de que es candidata, bueno, sigue su proceso y ahorita que están ya como presidentas municipales, se comprometen a hacer alguna acción que tenga que ver con el empoderamiento económico de las mujeres. Eso tiene que cambiar desde la casa, ¿no? De cómo van formando a las mujeres desde chiquitas y va en muchos sentidos. ¿Cuál es el principal reto que enfrentan a la hora de modificar esta posibilidad en la cabeza de las mujeres? Bueno, están muy solas, en principio están muy solas, entonces cuando llega Suma buscamos que haya una red de apoyo y tienen un coaching especial durante varios meses para que vayan tomando las decisiones de manera acompañada. Nosotras solamente planteamos preguntas y ellas dan las respuestas. Pues que si es el momento oportuno de ver al jefe del partido, si ya habló con el secretario particular de alguien, si dónde cree que se va a estar tomando la decisión para que ella sea candidata o no, si está segura de que ese es el mecanismo que debe seguir, si te puede esperar un poco, si debe avanzar más rápidamente, ¿no? ¿Y hay interés de las mujeres por incorporarse a estos temas y en qué ámbitos? Bueno, hemos logrado, sí, muchísimo interés. Realmente hemos visto que hay interés, aunque están, digo, muy contentas de tener mayor preparación, porque, bueno, yo creo que en la política, quizás con los hombres es lo mismo, no hay una formación real, digamos, ordenada, ¿no? Y en este caso, bueno, son dirigentes, son gente que han estado en su comunidad, que quieren hacer cosas, y el hecho de que nosotras podamos plantear una cuestión más sistematizada y tienen una capacitación de 60 horas también, en la que además están las compañeras de diferentes partidos y pueden, bueno, conocerse, establecer convenios, relaciones, etcétera, y eso les ayuda, les da fortaleza, se sienten más seguras. ¿Y en sus comunidades cómo lo percibe la gente, el vecino? Tanto hombres como mujeres, el hecho de que una mujer levante la mano y diga, yo quiero participar en la política de mi país. No es nada fácil, o sea, sigue habiendo muchísimas resistencias masculinas, especialmente porque ahora además, pues si entra una mujer, no entra un hombre a la política. Entonces, hay muchas resistencias, pero creo que ha habido más apertura a que haya mujeres. Y lo importante es que vayan llegando las que vayan llegando, o sea, el hecho de haber tenido también una candidata a la presidencia de la República ayuda a que en el imaginario social se vea a las mujeres de manera, o sea, más natural dentro de la política. Y hay una anécdota muy linda de la expresidenta de Finlandia que estuvo en el cargo del 2000 al 2012, bueno, recién terminó, y un niño que ya tenía 8 años, ella le preguntó si él quería ser presidente, y dice él, no, es que en mi país los hombres no podemos ser presidentes, porque lo que él había visto toda su vida era que era una mujer. Entonces, mientras más mujeres haya, ya va a ir cambiando esta imagen. ¿Y cada vez menos Juanitas o todavía las hay? Bueno, la política tiene muchos trucos. Hay que blindar todos los casos. Hay que trabajar muy fuertemente con el instituto y con el tribunal para que pueda haber, bueno, y obviamente con el legislativo para que pueda haber leyes mucho más sólidas, en el sentido de que si no nos hagan de chivo los tamales, ¿no? María Eugenia, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con ustedes, no le cambien. Gracias por seguir con nosotros. María Eugenia Romero, se llevó a cabo una reunión en la Cámara de Diputados donde se daba a conocer que la brecha salarial entre hombres y mujeres era de 30% y se hablaba de la posibilidad de hacer un incremento en el salario de las mujeres de 5%. ¿Esto es un paliativo o es de verdad un avance? No, realmente es muy poco, es mínimo. Yo no creo que eso resuelva la situación. Yo creo que debería haber una responsabilidad seria y formal de hacer una revisión de todos los puestos que hay y ver cuáles son los sueldos que tienen hombres y que tienen mujeres para el mismo puesto. Entonces ahí equilibrar, poner a las mujeres al mismo nivel que los hombres, porque no hay ninguna otra razón por la cual tenga que haber esa diferenciación. En el tema de equidad de género también analizan los casos, por ejemplo, en el que los hombres requieren un permiso para hacerse cargo de los hijos,
cuando acaban de dar a luz las mamás, este tipo de cosas que a veces los hombres no se pueden inmiscuir tanto en el tema porque no tienen el permiso como las mujeres. ¿También lo evalúan ustedes? Sí, bueno, sí, y eso ya es por ley también, que deben tener por lo menos una semana de permiso de paternidad. Lo que también tendría que haber es un mecanismo de fiscalización para que verdaderamente usen ese permiso de paternidad en su casa, claro, y no viendo el fútbol y no yéndose con los amigos a festejar en la cantina, etcétera, etcétera. ¿Y en las casas ya se entiende más este concepto de equidad? Yo creo que vamos avanzando. Yo tengo mucha confianza en las nuevas generaciones, niños y niñas que he visto, que ya ven otros modelos de relación, que ya no permiten tan fácilmente ser ninguneadas o no participar, ya hablan de sus derechos, y eso es una gran esperanza. De todas maneras, es una función del Estado el crear las condiciones necesarias para que eso suceda. Por ejemplo, de repente se festeja el Día de la Familia, pero están festejando un Día de la Familia tradicional sin mayor sentido. Tenemos que hablar de familias democráticas, familias donde las mujeres y hombres participen de todas las responsabilidades familiares, del lavado de la ropa, del cuidado de los hijos, del hacer la comida, de una serie de cosas que solamente son las mujeres quienes están encargadas de ello, y que las niñas y niños también tengan voz y voto en esas familias, que se les pregunte a dónde quieren ir, qué quieren desayunar. Digo, muchas veces yo he visto así que el desayuno es servido en la mesa sin que se le pregunte a ninguno de los comensales como qué querría comer, y que participen ellas y ellos también en lo que es la limpieza, en el recoger la cocina, en recoger sus juguetes. Tiene que haber nuevos modelos de relación. La salud reproductiva también es un tema importante. Sí, y creo que es fundamental la salud reproductiva. Nosotras estamos trabajando en 10 estados con jóvenes y mujeres para hablar de la salud reproductiva, cómo cuidarse, cómo protegerse, cómo tener una vida sexual plena sin tener preocupaciones en el sentido de contagios de infecciones de transmisión sexual o de tener un embarazo no deseado. Entonces, ahí tenemos una experiencia muy interesante porque lo que hacemos es capacitar a mujeres y a jóvenes sobre, por ejemplo, metodología anticonceptiva y cómo funciona un implante, un dispositivo, las píldoras, los efectos secundarios, las indicaciones, las contraindicaciones, una serie de cosas. Y el uso del condón, por ejemplo. Además de, pues, esta cuestión de género, ¿no? Cómo respetar los derechos de los hombres y de las mujeres y cómo tener una relación distinta. Y ellos se van a las ferias, organizamos ferias en las plazas públicas o se van a las escuelas y ellos dan esta información a sus pares. Entonces lo van explicando ellas y ellos de acuerdo con el lenguaje que tienen o que conocen sus propios pares y hacen preguntas y todo. Y les ha dado la posibilidad de crecer muchísimo. O sea, les enseña a hablar en público, les enseña a negociar, porque tienen que negociar con las autoridades un espacio en la plaza, les enseña a crecer. ¿Gozan de su sexualidad por igual hombres y mujeres, sobre todo los jóvenes? Bueno, hay muchos tabúes todavía, hay muchísimas limitaciones. Yo creo que ni uno ni otro realmente gozan plenamente de su sexualidad. Hay mucho machismo, hay muchas cuestiones de control y de poder ahí vinculadas con eso. Nosotras, pues lo que tratamos de hacer es desmitificar todo eso y plantearlo sobre un tema de derechos. A ver, tenemos derecho a una sexualidad plena, tenemos derecho a cuidarnos, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a ser respetadas en nuestras decisiones y tenemos derecho a poder vivir una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, eso lo vamos diciendo y trabajando en diferentes talleres y reuniones y espacios, de manera que las muchachas y muchachos con los cuales trabajamos van desarrollando ya otra visión de las cosas, otra manera de relacionarse. Y lo más importante, las mujeres se sienten que tienen esa posibilidad, que son valoradas, que tienen un derecho y que ellas pueden decidir
si quieren tener una relación o no, y sobre todo si quieren tener una responsabilidad de tener un hijo o hija. Ahí vienen muchas contradicciones. De 0 a 18 años somos niños ante la ley, pero también tenemos hasta los 29 años para ser jóvenes, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con alguien, ayer ponía un ejemplo, si un niño de 17 años que llega y pide un condón, se lo deben de dar en una institución de salud porque es un derecho como joven, adolescente, o no se lo deben de dar porque sigue siendo un niño hasta que no cumpla 18 años? ¿Qué pasa en esos casos? Se lo deben de dar porque debe prevalecer el valor superior o el interés superior del menor. Y el interés superior del menor tiene que ver con su derecho a la salud. Es como si un niño necesitase una transfusión, ¿no? Y el tutor se opone. Tendría que ser, o sea, de velarse el interés superior del menor y entonces hacérsele la transfusión. Y eso, pues, todavía no está muy claro para todos los proveedores, pero hay en México un programa de salud sexual para adolescentes que era del sexenio pasado y que este año va a continuar, que tiene la idea, que está trabajando en servicios amigables para los adolescentes y jóvenes en términos de sexualidad. ¿Sea de 13 o de 17 o de 18? Así es. Ha avanzado poco. Hay que hacer todavía muchas acciones para que eso funcione mejor. En algunos casos no hay total privacidad. Por ejemplo, las y los jóvenes no van a su centro de salud generalmente porque no se sienten mal. Las y los jóvenes no están enfermos de nada, no les duele nada. Entonces pocas veces acceden a los servicios. Entonces los servicios tienen que ir a buscarles para que ellos tengan la información, por ejemplo. ¿Qué tanto está influyendo los poderes fácticos en esta época, en la era digital? Tanto religión como medios de comunicación a través de telenovelas, todas estas nuevas series donde se vive la sexualidad desde muy jóvenes y no así todos los métodos de seguridad, de protección, de reproducción, etcétera. Bueno, las religiones han sido un gran obstáculo para que las y los jóvenes accedan a los servicios y para que los proveedores también den la atención necesaria, ¿no? Es muy terrible pensar que quienes están en contra, digamos, que las iglesias pueden estar en contra de la educación sexual, en contra del acceso a los métodos anticonceptivos, y que entonces están poniendo a las niñas y a los niños, o a la población en general, en una situación de mucho riesgo. Entonces es muy importante por eso que los gobiernos sean, gracias a que en México tenemos estados laicos, ¿no? Tienen que cumplir con la función que les corresponde de dar una mayor difusión a esto, porque realmente ese debe ser el eje rector, ¿no? Y sí, ha fallado, en muchos casos se ha hecho, pero en otros muchos no. No hay una educación sexual integral en las primarias y secundarias, apenas hay una parte de ellas, pero tendría que haber una cuestión mucho más intensiva, de manera que los jóvenes estén mejor informados. En las metas del milenio se habla acerca de la reducción de la pobreza y acabamos de ver el arranque de una jornada, una campaña federal en este tema. En equidad de género estamos en el mismo punto. ¿Los hombres son menos pobres que las mujeres? Sí, definitivamente, no, definitivamente hay una feminización de la pobreza. Por ejemplo, en algunas políticas, digamos, que se puede ofrecer un crédito a una cierta persona, ¿no? Pero las mujeres no son, por ejemplo, tenedoras de la tierra, no son propietarias, no tienen con qué ir a tener un aval para poder beneficiarse de un crédito. Se deben revisar las reglas de operación, por eso decía, desde los presupuestos públicos y los programas, todo con enfoque de género, para que entonces no sean barreras las que se pongan para que las mujeres accedan, sino que puedan acceder por igual. Y definitivamente, pues sí, las mujeres son las más pobres de los pobres. Pobreza, insalubridad también, o sea, todos los grandes tópicos de la desgracia de nuestro país, ¿está feminizada? Sí,
Sí, porque hay una gran discriminación, sigue habiendo una discriminación tal. ¿Cuándo hemos visto, por ejemplo, algún programa especial que sea solo para mujeres en pobreza para que tengan mejores condiciones de vida? No lo hay, no lo hay. Son programas que pareciera que son neutros y benefician a unos y a otros por igual, pero no es cierto. En esta Cruzada Nacional contra el hambre estamos también vigilantes de que tenga perspectiva de género, porque eso permitirá que las mujeres también sepan que son sus derechos, que no es una dádiva lo que les va a llegar, sino que son derechos, y pueda también ayudar a que ellas crezcan de manera personal. María Eugenia, la meta más importante en este sexenio que pudiéramos definir. La más importante. Con equidad de género, en esta perspectiva. Híjole, son muchas, pero a ver si pudiéramos escoger una sola. Bueno, yo creo que si vemos que pudiera aumentar realmente los programas que beneficien a las mujeres. Definitivamente eso sería, porque llegaría a mucha más población. O sea, creo que hay avances, hay algún entendimiento de que eso es necesario, pero todavía no hay recursos suficientes ni programas adecuados para que las mujeres puedan tener mejor calidad de vida. María Eugenia Romero, muchas gracias por estar aquí en Galería Vicky. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásenla bien.